Canal 9 Bio Televisión presenta El Tablón. Un gusto de saludarles, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del Tablón a través de Canal 9 Bio Televisión, este histórico programa que usted ha visto, ¿cierto?, desde las pantallas de nuestro canal. De inmediato vamos a presentar al primer panel de esta temporada. Comenzamos saludando a Marlene Pérez, diputada independiente de la U Distrito 20. ¿Cómo está? Hola Priscila, muy bien, un gran saludo, feliz de estar acá en el programa. Muchísimas gracias. También está con nosotros Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista por la región del Biobío. Hola Priscila, ¿cómo estás? Un gusto poder ser parte del panel con el que comienza el tablón durante la temporada 23. Así es. Y también está con nosotros, usted ya lo ha visto en pantalla, Félix González, diputado del Partido Ecologista por el Distrito 20. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien. Siempre es un gusto venir al tablón. Sí, bueno, como usted ve, vamos a tener el formato antiguo, van a estar, ¿cierto?, debatiendo cara a cara los políticos y políticas, pero antes hay que hablar de una noticia que se acaba de generar. No lo alcanzamos a mostrar en Noticias Mediodía porque, claro, todavía no había ocurrido cambios de gabinete, son 5 los ministerios que cambian. Nuestros panelistas van a profundizar en eso, pero hubo cambios entonces en Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Obras Públicas, en Cultura, Deporte y Ciencia, ¿cierto? Para muchos sorpresa en algunos ministerios que se esperaban cambios y así no fue, mientras que otros nombres, ¿cierto?, que son novedosos, pero de inmediato no le quitamos más minutos. Comenzamos abriendo el debate con Marlene Pérez. Me toca el desafío de comenzar el programa mencionando primero que todo que siento que se quedó corto. Creo que solamente hizo cambios de segunda línea, carteras de segunda línea. Me parece que fue todo tan improvisado que yo lo lamento, porque creo que más que un cambio de gabinete que era necesario de algunas carteras importantes, esta desprolijidad, esto que están haciendo a diario en este gobierno me parece muy preocupante. Primero se anunció a las 12 del día, después a las 13 horas, luego a las 14 y finalmente terminó siendo cercano a las 3 de la tarde, con algunos nombres que anunciaron que ellos que iban a ser cambiados, como el de educación, y que finalmente a mí me da la impresión que el nombre que tenían no fue el nombre que finalmente era el adecuado, y se dieron cuenta a tiempo y finalmente ¿qué hicieron? Fue dejar al mismo ministro que hoy día está en educación. Yo hubiese esperado un cambio de gabinete conscientes de que tienen que cambiar el rumbo, de que tienen que cambiar la forma que están llevando el gobierno. A mí me da la impresión de que el presidente Boric, y lo digo con mucha responsabilidad, siento que culpa al resto de su incapacidad de gobernar. Esa es mi opinión, siendo muy responsable. Creo que yo hubiese esperado que hubiese cambiado carteras importantes y que hubiesen ingresado más a la política con un poquito de canas, como mi querido acá senador que está... Sí, no me refiero por las canas, por la experiencia. Hoy día necesitan ellos comprender que tienen que tener gente preparada, gente que haya tenido por lo menos la experiencia para poder conducir un país como lo tenemos hoy día, con una crisis gigantesca de seguridad económica, sin inversiones, sin grandes proyectos. Así es que, en lo personal, y para no hablar más porque yo soy de radio, entonces le voy a dar la palabra ahora a mi senador. Muchas gracias. Voy a ser la conductora de este programa. Muy No, pero bien. de verdad, siento que se quedó corto, cambió solamente, segunda línea, y creo sinceramente que el presidente se le viene muy complicado, porque si no entiende que tiene que cambiar el rumbo y que tiene que tomar decisiones concretas, no vamos a llegar a buen puerto. Bueno, sí, son los comentarios que uno puede hacer desde afuera, el caso tuyo a nombre de la UDI y de la oposición, pero el presidente de la República es el que tiene, siempre lo dijimos, cambios tienen que haber, pero necesariamente tiene que ser el presidente de la República que los manifiesta. En nuestra opinión, claro, nosotros queríamos cambios en el gabinete político, en donde se toman decisiones, y ahí no se tocó nada. Entonces, pero habrá alguna explicación de parte del presidente, ratifica lo que tenía, debe estar conforme con el proceder
los ministros que están en el Ejecutivo. Y a mi entender uno de los ministros más, o sea, hay dos ministerios que aquí son claves en este cambio. Uno, el de Relaciones Exteriores, por la situación que ocurrió, porque sabemos lo que pasó con todo lo que son las filtraciones, con el proceso de desacuerdo. Espero que cambien al ministro, al subsecretario también de esa cartera, que con el Tratado Internacional, el TPP-11, que ya no se llama así, pero claramente ahí hubo desobediencia, hubo superar la autoridad de la ministra no se supo imponer, en fin, y creo que ahí hay un cambio que claramente debía venir y vino. Entre una persona con experiencia, que es tremendamente importante. Los problemas que tenemos, sobre todo en la frontera norte, requiere de mucha capacidad de diálogo, de acuerdo, de prestigio político y social para conversar con Bolivia, conversar con Perú y contribuir a resolver un problema que tiene que ver con las migraciones, con los ingresos ilegales, en fin, con todo lo que hoy día se debate. En el Ministerio de Obras Públicas también es un tema importante, de ahí no olvidemos que los ministros que han pasado, más de algunos, terminan siendo presidente de la República. Y para la crisis que vive el país, y no solo el país, yo ahí le entrego un par de datos a Marlene, no olvidemos que había aumentado en un 12% la inversión extranjera y había bajado recientemente el IPC. Entonces, vamos saliendo de la crisis, pareciera ser que la recesión que se auguraba no va a estar. Entonces, hay una serie de elementos que en la economía como que dan atisbos de que va mejor. Pero para que esto vaya mejor, usted tiene que poner todos los recursos que dispone el aparato público para hacer obras. Y ahí entonces teníamos claramente un problema con el Ministerio de Obras Públicas, valga la redundancia, para poder entonces meter recursos y con ello poner a echar a andar la máquina, generando empleo, generando obras, generando por lo tanto un plan de reactivación con recursos del Estado, porque el sector privado no va a poner plata para eso. Eso también hay que decirlo con todas sus letras. Y los otros ministerios que son importantes, pero no dejan de tener valor. Chile va a jugar o va a estar en el Panamericano en tiempo más. Y hay una serie de obras que están y no puede quedar en silencio, o sea, no puede ser silente. Tiene que tener, por lo tanto, mucho más vocería el gobierno en eso y hacerse cargo del deporte. Y yo espero que, en definitiva, este cambio sea un impulso en otra línea. Tengo la impresión que va a ir por el lado de desarrollar acciones y contribuir a satisfacer demandas que están, pero no las políticas que son las que uno está esperando que también se den. Yo coincido con parte importante de lo que se ha expresado acá. Creo que de las carteras que uno esperaría que cambiaran, cambió una, ¿no? De las tres. Yo quisiera agregar educación de todas maneras y también las Express, del cual no se ha hablado, pero evidentemente hay un trabajo que nosotros lo vemos en la Cámara de Diputados de una falta de diálogo y falta de diálogo eficaz para impulsar los proyectos del mismo gobierno. Lo vimos con la reforma tributaria, que imagino que también lo vamos a abordar en la segunda pasada, en donde se le pone discusión inmediata a la reforma tributaria sin tener los votos. No sé si los tenían en el Senado, pero en la Cámara claramente no tenían. Y no es que le faltaran 2 votos de las 2 diputadas que llegaron atrasadas a votar, sino que acto seguido había una votación de quórum calificado que necesitaban 78 votos. No eran esos 75, ¿no? Ni esos 73. Entonces le faltaron 5 votos, le faltaban de todas maneras 7 votos en la primera y 5 votos en general le faltaba para poder aprobarlo en la Cámara. O sea, ese proyecto estaba liquidado de entrada. ¿Cómo le pones discusión inmediata si no existe una planilla Excel con qué diputado va a votar qué? Y si no te suma el quórum calificado, ¿por qué le pones discusión inmediata? Eso es un error incomprensible por parte del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la ministra que coordina al gobierno con los parlamentarios. Además, en términos personales, con nosotros, conmigo, nunca ha hablado. Solamente habló el miércoles, 10 segundos antes de la votación, para preguntarme cómo iba a votar. Yo evidentemente lo voté a favor de la reforma tributaria y creo que es importante para el país. En cuanto al ministro de Educación, me parece que debió haberlo cambiado. Probablemente tenemos toda la misma teoría de que eran 7 sillas, que habían 7 cambios y se redujeron a 5. Porque probablemente la teoría es que no encontraron a la persona para poder reemplazarlo, el nombre que tenían se les cayó por algún motivo.
pero no puede el ministro de Educación ser un mal educado. Una persona agresiva que además miente igual que los estudiantes cuando van a inspectoría y se ponen a inventar una tesis y a la tesis del empate, cuando en realidad él maltrató a una diputada en la Cámara de Diputados de manera unilateral, la diputada no le gritó y además luego pide unas disculpas medias forzadas que nos recuerda a los agresores que luego llegan con un ramo de flores. El otro ministerio que sí se cambió, el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo considero muy bien lo que hizo al filtrarse el audio y al usar una reunión para referirse en malos términos, en términos poco profesionales, en una reunión del ministerio hacia el embajador del país con el que más tenemos frontera, que es Argentina, el embajador Bielsa. Si ese audio hubiera sido del Ministerio de Obras Públicas, donde se garabatean entre ellos, uno dice, bueno, esto es una anécdota. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a cargo la diplomacia. O sea, son nuestros diplomáticos, refiriéndose en esos términos al embajador de un país hermano. Y no basta con que hayan dicho, bueno, esto está superado porque el presidente de Argentina dijo que estaba superado. Evidentemente el presidente de Argentina y el ministro de Relaciones Exteriores van a hacer lo que corresponde, que es una respuesta diplomática. Y por otra parte está la ausencia de la ministra mientras el país se estaba quemando, parte importante del país, nosotros estábamos con incendio acá y yo disiento en unas cosas, porque podemos disentir, ¿no? Sí. Con Gastón, sobre el subsecretario Ahumada, creo que él sostuvo el ministerio mientras la ministra no estaba. Y el pecado que se le atribuye es estar en contra del TPP-11. Sin embargo, el TPP-11 se aprobó, o sea, él hizo su pega, representó al gobierno, a pesar de su pensamiento personal. Y yo he visto, lo hemos visto teniendo que representar al Ministerio en la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y es una persona bastante capaz. Así que ahí tengo mis dudas, por lo menos, respecto del subsecretario. Y en los otros ministerios, obras públicas, a uno le cuesta evaluar, pero el gobierno tiene claro cómo va el avance de obra, cómo va la carta GAN de avance de obra. Yo me imagino que esto tiene que ver con eso, con la ejecución presupuestaria, con cuestiones que son un poco invisibles para la prensa, pero que son gravitantes a la hora de ir a inaugurar cosas que están atrasadas. Sí, no, pero le demos la vuelta bien, ¿no? Sí, pero armonizado. Sí, no, pero yo creo que estamos todos un poco de acuerdo. Independiente a que, como bien dice Gastón, yo estoy representando acá a la derecha, a la centro derecha, diría yo, porque acá el país, convengamos que se dividió en 4. Hoy día aquí ya no está la izquierda y la derecha. Hoy día está tan polarizado que hay una izquierda radical y hay una derecha que también es más radical. Entonces, yo daría la diferencia y creo que, bueno, usted está bien, está muy... Sí, yo creo que igual está de acuerdo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Porque, pero tú eres de la UDI, sí, punto, se acaba. Sí, pues, sí, pues. Estoy el show. Pero por eso digo, la UDI hoy día está con una línea muy distinta. El hecho de que hayamos estado ahí en el acuerdo, creo que usted lo tiene más que claro, que eso no se ha visto nunca antes. O sea, algunos no estábamos de acuerdo y sin embargo se hizo igual. Sino para apoyarte, sí. Hay una derecha tabernaria, que es el Partido Republicano, votando en contra de las familias de las víctimas de femicidio, por ejemplo. Por eso, sí, yo en eso tengo que ser súper clara y la verdad que sí, efectivamente yo estoy en una línea, pero yo tengo mi propio pensamiento, afortunadamente mantengo mi independencia y la voy a mantener siempre, entonces igual me da pie para que yo te pueda decir que efectivamente estoy de acuerdo, lo voté a favor, perdón, yo no lo rechacé, ellos empezaron a rechazar proyectos el que recién mencionaba Félix. Un proyecto que era de... Para favorecer a los huérfanos del femicidio. Así es. Y ellos lo votaron en contra, diciendo que eso generaba un privilegio. Correcto. Sí. Sí. Y ese proyecto... Entonces, hay proyectos que hay que reconocer que hoy día estamos divididos en 4. Una izquierda radical, una izquierda tradicional con la que se puede dialogar, con la que se puede tener diferencias, pero que igual quiere lo mejor para el país. Y yo creo que eso es lo que tiene trabado hoy día al gobierno. Es esa izquierda tradicional con esa izquierda radical que impidió, en definitiva, que hoy día se realizaran, Gastón, los cambios que todos esperábamos. Porque yo comparto contigo que
el Ministerio de Obras Públicas es relevante para la economía, para la inversión, súper de acuerdo, pero también convengamos, yo que soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, de verdad, me hubiese encantado que el gobierno hubiese dado una señal clara y potente de que de verdad quiere cambiar el rumbo, quiere enmendar el rumbo, quiere condenar con fuerza la violencia contra una mujer. Y yo en eso estoy muy de acuerdo con mi colega acá, de que lo que pasó con la diputada Viviana Delgado, yo nunca trato de estar por estar, pero en esa oportunidad salí a hablar fuerte y claro porque tengo el mejor concepto además de la diputada. Es una mujer de terreno, una mujer muy consecuente, que creo que fue, pero no se lo merecía en absoluto lo que pasó con el ministro de Educación. Y un presidente que de verdad tiene la capacidad de gobernar, no puede, cuando él dice que es un gobierno feminista, debió haber sido tajante. Una ministra de la mujer que no fue capaz de condenar con fuerza, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, acá la gente, eso es lo que percibe Gastón. Yo sé que la inversión es importante, que el Ministerio de Obras Públicas, pero educación, desarrollo social, Jackson está a cargo de la cartera más importante para mí, porque es la que tiene que ver con todos los temas sociales. Y sin embargo no lo mueven, tiene la peor desaprobación de los ministros, y ahí está, pues. Entonces igual esto no es antojadizo, no es por querer irse en contra del gobierno. Esto es lo que esto es lo que yo percibo, y creo que esto es lo que le está costando caro al presidente. Mira, cada uno juega sus roles aquí, y tú tienes que hacerlo porque tú eres de oposición y está bien. Yo no estuve, yo estoy en la Cámara del lado, no puedo tenerlo hecho, pero evidentemente no, es insostenible una posición cuando a alguien le falta el respeto y más cuando se toman definiciones, tiene que actuarse en consecuencia. Por lo tanto, eso para mí no amerita defensa, no amerita nada. Lo que sí no eximo a las diputadas que no fueron a votar. Lo uno no exime lo otro, porque esa es una responsabilidad. Y ahí pueden dar 50.000 explicaciones, u otras que han aparecido en los diarios, que yo no sabía lo que pasaba con la región, que somos parlamentarios y tenemos que estudiar un poquito y después entonces dar explicaciones para nuestras conductas cuando emitimos nuestros votos. Ahora, retomando el tema de esta primera vuelta, que es el cambio de gabinete, claro, uno esperaba otros cambios. Y eso es notorio y público. Uno quería cambio más en la política, porque aquí va a haber que tomar una decisión respecto del próximo punto. El gobierno no puede mantener un año más al país sin una reforma tributaria. No puede mantenerlo. Creo que eso es mantener en la incertidumbre, va a costar mucho más para poder tener recursos para temas que requieren gastos permanentes. Aquí en la región, quiero decir, son 180.000 personas que tienen una pensión garantizada universal y por lo tanto esos recursos tienen que estar para pagarlo y aquí no van a estar. Entonces ese es un punto que debe preocuparnos, por ejemplo, resolver los problemas de vivienda, el déficit habitacional, la crisis habitacional requiere de eso y requiere de recursos. Entonces la embarrada es muy grande que se cometió y ahí todos tenemos responsabilidades, unos porque seguramente no hicieron la pega como correspondía y eso se ve reflejado, yo esperaba, en cambios de algunos ministerios, porque esto no es menor. A ti, tú estás en un proyecto político, tienes un trabajo y ese tienes que hacerlo bien. Y evidentemente cuando no se aprueba el proyecto más importante, la piedra angular que tiene el gobierno para sacar adelante las tareas sociales, el trabajo, el progreso, el bienestar, cuando tú fracasas en eso, creo que debieron haber habido otros cambios y a lo mejor no había mucho tiempo, pero yo creo que tomarse un par de días más, serenarse y hacer los cambios que correspondía, a mi entender, creo que en esta vuelta no se dieron y vamos a quedar latiendo ahí para seguir mejor, porque no se mejoran las relaciones con el Congreso, porque no se resuelven los problemas de la economía, porque no se resuelven los problemas de la evaluación social, los aportes que se tienen que hacer para el desarrollo social del país. O sea, esas cosas nada. El gobierno, que es un gobierno feminista, las banderas del feminismo la tiene que llevar por sobre todas las cosas la ministra de la Mujer y ahí está. Entonces, son cuestiones que quedan pendientes y que no se resolvieron con este cambio de gabinete, a mi entender. Bueno, ya que tocaste la reforma tributaria, y hubo dos diputadas, una que es de nuestro partido que no llegó a votar,
Se han tejido hartas teorías porque también no salió a explicar a tiempo, porque es impresentable también. Ella misma me lo dijo, y lo dijo en un medio de comunicación acá de la región, que es Buena Costumbre, un programa de radio, en donde ella dijo públicamente, lo que supimos los que estábamos ahí, que llegó atrasada a votar. O sea, Viviana en ningún caso iba a mezclar lo que pasó con el ministro de Educación con la reforma tributaria. O sea, nosotros tenemos muy claro que la PGU y todas las ayudas sociales no se pueden pagar con plata invisible. Yo coincido con Gastón en que no podemos esperar un año. También es una falacia decir que se tiene que esperar un año cuando sabemos que a veces presentan un proyecto por un 5% y se les va mal, lo presentan con un 5,1% y es un proyecto nuevo. Así que se puede presentar. Los votos nuestros están para una reforma tributaria. A través del Senado. O se puede insistir en el Senado. Entonces, se va a votar. Lo que sí quisiera poder decirlo, porque es importante esto, creo que el hecho de que hayan faltado estas dos diputadas y justo faltaban 2 votos, esconde una realidad que el ministro no quiso decir y la ministra Nelly Uriarte tampoco. Por eso yo digo que debió haberse cambiado la ministra. Porque la votación general, ustedes lo saben bien, tiene 2 partes. Primero, las normas sin quórum, pero luego viene una votación general de las normas por quórum, que requiere 78 votos. O sea, le faltaban 5 votos igual. Sí. O sea, esto estaba muerto antes de votar, no tenía los votos. Pero ¿cuántos votos existen? Eran 3 votos. Hubo 71 votos. Sí, 71. Con pero 2 si más era contamos 75. ¿Cuántas estaban viajando? Habían 2 que estaban viajando de... Ahí llegábamos a 77. Sí. Claro, y todavía falta uno. Sí, pero lo tenía yo. O sea, pero, disculpa, para poder ir ordenadamente, si me permiten... O sea, perdona que te interrumpa, pero me gustaría que... terminar. Dame un paréntesis, porque creo que es bueno lo que tú estás haciendo, pero agrega a eso, ¿cuántas personas del bloque oficialista estaban viajando? O sea, la responsabilidad política que tienen que asumir con el gobierno... La diputada Fries y la diputada Mix estaban fuera del país en un viaje. No podía ir a este viaje. Se parearon, que significaba que en la votación inicial no afectaba, pero en la votación de quórum sí. Sí, absolutamente. Entonces, si tenía 71, le sumas 2, te da 73, le sumas las 2 que andaban en el extranjero, no tenían los votos. ¿Por qué le pones discusión inmediata? ¿Por qué el gobierno obliga a votar de manera inmediata si no tiene los votos? Eso fue muy extraño. Es que no estaban los 78. No, siempre por si estaban los 78. Y si me permiten, en mi espacio... No estaban los votos. Porque no estaban, porque perdón... Porque no estaba Joana Pérez. Joana Pérez votó en contra. Sí, y no estaba tampoco un colega mío que no llegó a la sala. Le faltó un voto más, o sea, hubiesen sido 72 votos. Claro, entonces, en la votación de quórum, ¿qué es lo que se vota? No voy a latearlo con esto, pero el artículo 4, 7, 19, 22, 25, 26, 33, 35, 104, 36, 48, 49, 17, el corazón del proyecto requería quórum. Entonces, ¿por qué le ponen discusión inmediata si no han hecho una planilla Excel? ¿Cómo la ministra se anda paseando por los pasillos, saludando de lejito? Yo tampoco había hablado con ella nunca. Entonces, es la ministra. Es la ministra que habla con los parlamentarios y no lo hace. Tiene prestigio, se lleva bien con todas las bancadas, pero no hace la lista. Se la pega uno a uno. O sea, aquí, perdón, le voy a responder. Sí, está bien, está buena la conversación. Está buena la conversación. Mira, en eso te equivocas. Porque no, porque se habla con la bancada, es que no. Pero no, ahí yo creo que no. Con mi bancada no se ha hablado, por ejemplo. Estoy en desacuerdo porque en la bancada de la UDI hay varias personas independientes, hay diputados que votan diferente, pues perfectamente ella podría haber explicado y podría haber hablado con nosotros, porque no siempre, yo creo que acá, mira, él va a decir la verdad, muchas veces hemos votado en contra a proyectos que se alinea toda la bancada y hay 8 votos que no votan como la UDI. Entonces, ¿por qué no buscó los votos? ¿Por qué no hizo ese trabajo uno a uno? Yo te digo, mira, yo sé que Pérez es buena, pero ¿tú sabías que se estaba financiando la PGU? No, yo sabía, mira Gastón, a mí no me gusta que subestimen la inteligencia de las personas. Yo te quiero decir una cosa, esta responsabilidad es del gobierno. Y si no lo asume y empieza a culpar al resto... No, si nadie lo está culpando al resto. Si lo que pasa, tú estás diciendo que no votaste a favor tú porque no hablaron contigo. No, eso es lo que estás estoy diciendo que igual debió haber por lo menos intentado. Ya, pero ¿y qué ministra, la UDI dijo que no de un principio? No, perdóname, pero yo no sigo los que la Pero Ramírez, ¿qué dijo Ramírez? Esta es una reforma mala y vamos a votar en contra. Pero bueno, pero yo estoy de acuerdo. Yo me coloqué inclusive, era mala, pero pudieron haberlo hecho la pega. Si me permiten, en mi tiempo, lo dejé de hablar porque estaba interesante. La ministra tiene que hablar
no solamente con los parlamentarios de gobierno, ¿cierto? Tiene que hablar sobre todo con los que están votando en contra. Y no solamente con los jefes de bancada. Ahora, datos de la causa. Yo soy jefe de bancada, de comité. Y conmigo jamás habló, hasta 10 segundos antes de la votación. Jamás habló. Entonces, sí. Son obstruccionistas, es de todo. No. No. Ahora, Sí, pues. Gastón, pero si me sí, permite. la reforma anterior tampoco la votaste a favor. Po. ¿Cómo que no? Entonces, la reforma anterior hubo... cuándo? Se rechazó la del gobierno anterior. pero es que esa era Yo no una estaba- reforma que... ¿Cómo yo digo? No. Pero esta No reforma- mezclemos las ojo. cosas. A ver, para. No, pero espérate. Es bueno aclarar eso, Sí. porque yo no estaba de parlamentario en ese tiempo. Ya. Pero hubiera votado en contra igual. ¿Sabes por qué? Porque ahí no era subir los impuestos, era rebajarle los impuestos a los que más tienen en el país. Po. Sí. Y es todo lo contrario. No. Entonces, ¿cómo ibas a votar Perfecto, a favor de perfecto, algo perfecto. que tú A ver, sabes podemos, que... podemos ir al fondo. Pero que para ti era mala, ¿cierto? Pero por supuesto Ya, que pero sí, para mí que está el igual país no... mala. Pero que tienes que respetar. Que el país Sí. iba a recaudar más. Ya. Mira, han pasado Es que hay otras 30 formas de años. recaudar. En 30 años el país recaudó 3 puntos. Gastón, Más. sí. Voy a dejar acá, sesión, sí. sí. Pero te voy a responder. Pero respóndala después, porque Sí, yo hay por algo eso le digo, sí. algo que quiero decir. No, me interesa lo que... El proyecto de Piñera, que no sé por qué tú dices que no lo votaste sobre el periodo anterior, Sí, por pero eso te digo. el proyecto de Piñera Sí, tú lo era para, palabras de Para Piñera, bajar. empujar la inversión. Y para empujar la inversión le bajaba los impuestos a los más ricos. No, pues eso no... sí. Entonces tú misma debiste haberlo votado en contra, ¿no? No, si yo no pero estaba en, porque sí lo sé, diputada. pero si hubiera estado. Sí, lo hizo En todo. cambio, en esta oportunidad era una reforma tributaria para recaudar. Entonces dicen, no hay que recaudar desde la derecha, hay que eso no incentiva el ahorro y la inversión. Oye, hay que recaudar, ¿sí? ¿Cómo se va a pagar las ayudas sociales? Entonces creo que en muchas oportunidades, cuando la derecha ha apoyado subir la PGU, por ejemplo, yo mismo le he dicho en la sala, esto no se puede hacer con plata imaginaria, hay que recaudar más. Entonces, yo, no sé, te hago un llamado a ti y a quienes votaron en contra, la diputada Joana Pérez, el diputado Calisto, el diputado Oyarzo, no recuerdo más, que algunos que no son del Medina de acá de la región que votó en contra, Claro. la diputada Weiss que votó en contra. que nos Urrutia digan, votó en contra, cómo se Bobadilla financia, porque votó hay en que contra. recaudar más, si no tenemos otra solución. Sí, pero- no tenemos. sí. Incluso Gastón- hasta Elon Musk dice hay que generar una renta universal. Estamos en una situación de crisis Sí. económica en donde hay un problema que no es solamente macroeconómico, sino que es microeconómico. Sí. Y en esa microeconomía, la persona que está en la casa, que tiene que ir a comprar a la feria o a un supermercado, ha visto cómo se van aumentando los precios. Las pensiones no se han movido, necesitamos la PGU. Entonces, yo lamento y creo que es inexcusable que las dos diputadas no hayan llegado a votar. Eso es inexcusable. Yo llegué a votar, voté a favor, pero creo que hay que cambiar dos cosas para que esto funcione. Primero, que el gobierno haga una planilla Excel. El ministro de Hacienda sabe mucho de números y no sabe contar los votos. Tiene que hacer una planilla y contar los votos y saber que tiene al menos 78 votos en la Cámara de Diputados, y si no, no le ponga urgencia, busque los votos. Y lo segundo es que para llegar a esos 78, por lo menos tiene que haber 5 personas sensatas en la derecha que digan, sabe que esto se requiere que los que ganan más y las grandes empresas y las fortunas de este país paguen más. Es así de simple. Necesitamos 5 personas con sentido común que diga, para tener PGU, Déjame, necesitamos ¿puedo? eso. 30 segundos. No, me están pidiendo la pausa comercial. Ahora mi misión va a ser esta. Después te lo digo. Mi misión va a ser esta, interrumpir a los políticos para irnos a una pausa comercial, pero al regreso retomamos el habla. Sí. Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Versluis, siempre preocupado de ti. Para los amantes del cine, no puedes dejar de ver De Película. Soundtracks, trailers, entrevistas exclusivas y mucho más en un programa De Película. Disfrútalo en su nuevo horario,
todos los martes a partir de las 21:30 horas, solo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. En Indoacryl encontrarás un mundo en planchas acrílicas, planchas ABS, bicolor, de aluminio compuesto y mucho más. Además, nos hemos comprometido 100% con el medio ambiente y la sostenibilidad, disminuyendo la huella de carbono y certificándonos en el reciclaje de materia prima para crear nuevas planchas. Indoacryl, más que acrílicos. Visítanos en indoacryl.cl, en Tucapel 1290 Concepción o en nuestras tiendas de Santiago y Valparaíso. Soy uno de los capitanes de las embarcaciones de acá de turismo, que salimos acá en la playa de Guillato. Y a la vez también aconsejo a las personas, a la gente que vengan acá a Guillato, que vengan acá y que no tengan miedo, porque acá es una playa baja, tranquila y agradable. Le doy la bienvenida a todo el pueblo chileno y a todas las personas para que se acerquen a la playa de Guillato. Algo positivo de Guillato es que se está volviendo más limpio, porque antes nosotros pasábamos la playa y había pura alga. Ahora están limpiando y reciclando. Les mando un gran saludo a toda la gente de la región del Biobío, en particular a la gente de Curanilahue, que le tengo mucho afecto porque estuve viviendo ahí como 8 meses en la construcción del Liceo Mariano Latorre. Les deseo desde acá de Guillato, con este hermoso día que nos tocó hoy, un gran año 2023 y que se les cumplan absolutamente todos sus deseos y que le pongan más ganas que nunca para salir adelante, porque este va a ser un gran año. Un gran abrazo a todos. Estamos de regreso aquí en el tablón, por supuesto agradeciéndoles su fiel sintonía, y volvemos para hablar precisamente de otro tema que nos interesa, el que dice relación con la situación de reconstrucción en torno a los incendios forestales. De hecho, el panel que yo elegí no es antojadizo, son 3 políticos, 2 políticos y una política que estuvieron presentes en los incendios, así que sepan que esto no fue antojadizo, lo digo a título personal, fueron de los políticos que uno vio en terreno, precisamente, y no podemos decir lo mismo de todos. Así que yo sé que ustedes quieren seguir hablando de la reforma, el cambio de gabinete, pero de manera introductoria al menos quiero que también planteemos en este programa lo que hace relación con un proceso súper complejo y también a ratos doloroso, que es la reconstrucción por los incendios forestales. Vuelvo a abrir el panel ahora del otro lado con Félix González. Vamos a hablar de los 3 temas, ¿cierto? De lo que usted quiera. No. Vamos a hablar de... Perdona, no. ¿Sí? Ya hablamos de cambio de gabinete, vamos a hablar de reconstrucción y vamos a hablar de la reforma. Por supuesto. Sí, porque la reforma no puede pasar, a mi entender, desapercibida. Perfecto, vamos con Félix González. No. No, lo que hemos visto, estamos enfrentados a una crisis climática. Yo he visto posteos de gente que dice, no es la crisis climática, son pirómanos. Obvio. Son personas las que están haciendo incendios por negligencia o derechamente de manera intencional. También había una negligencia en términos de las eléctricas que no podan y terminan incendios en las torres de alta tensión. Pero el cambio climático lo que hace es que genera las condiciones para que se propaguen los incendios muy fuertemente. Y el otro factor que nos pone vulnerables, junto con la crisis climática, es que la masa forestal es homogénea, llega desde Nacimiento hasta Santa Juana y Coronel y a San Pedro. Es una sola masa forestal. Había unos incendios que tenían 80 kilómetros de largo, porque no está bien planificado el territorio. Por eso es que presentamos un proyecto de ley para prohibir las plantaciones forestales en zonas urbanas. Dice, no, en la zona urbana no hay plantaciones. Sí hay, porque la zona urbana es más allá de lo urbanizado. Por ejemplo, en Chihuayante conviven, al lado con el cerro, a 20 metros, hay plantaciones forestales. En San Pedro de la Paz hubo un incendio también, está en la zona urbana. Entonces, si ya se decidió que esa zona es urbana, no puede autorizarse más plantaciones. Y la segunda parte del proyecto le da atribuciones a los municipios para que en las zonas rurales, donde no tienen hoy día atribuciones de planificación, puedan decidir dónde se puede plantar pino y eucaliptus y dónde no, de manera de proteger los sectores poblados. Porque estas más de 1.200 casas que se quemaron y las personas que fallecieron son la prioridad. Y no podemos estar haciendo cortafuegos en medio del incendio.
si se tiene que planificar. Entonces, yo creo que junto con tener una mala calificación, lo quiero decir con toda claridad, una mala calificación de lo que se ha hecho el gobierno, sobre todo acá en la región del Biobío, con una delegada que llega 2 días tarde, con un gobernador regional que llega 2 días tarde, ambos pertenecientes al COGRIT, una de ellas la dirige el COGRIT, con mucha improvisación que pudimos ver. Lo decimos ahora también porque si lo decíamos en medio del incendio nos van a decir, oye, pero no están colaborando. Bueno, se acabó, está más controlado el tema, podemos hacer la evaluación y la evaluación es mala. Y en la reconstrucción es peor. Se apuraron en sacar la primera casa para poder ir a inaugurarla en Ñuble. Entonces se autofelicitó el gobierno porque sacó la primera casa en Ñuble, y la pregunta que le hicimos a la ministra del Interior cuando fue a Nacimiento es, bueno, ¿cuándo hace la última casa? Y la verdad es que hasta hace una semana atrás el avance era de un 3%, un 3,6%. Entonces, no. Y con esto quisiera terminar. Yo soy muy crítico del gobierno Piñera. Fue un gobierno que violó los derechos humanos, un gobierno que el peor gobierno que ha tenido Chile, y una cosa hizo bien, salió a comprar vacunas. Lo que tiene que hacer el gobierno es salir a comprar casa. Tiene que salir a comprar. Ni siquiera tiene que llamar a licitación porque tiene un estado de excepción. Entonces, lo mínimo que se puede pedir a un gobierno es que sepa salir a comprar. Si tiene que comprarlo en China, como se compraron las vacunas, compren en China las casas, pero no pueden tener a la gente en invierno y tener un buen avance de un 3%. Entonces, creo que hay que decir las cosas como son. Se necesita también acá en la región un cambio que permita que la reconstrucción se haga en el tiempo que las familias necesitan. No pueden estar viviendo en carpa ahora en abril, en mayo, en junio, cuando esté el invierno desatado. Mira, voy a concordar en mucho de lo que dice Félix y seguramente lo que diga Marlene. He estado en prácticamente todas las comunas donde ocurrieron o hubo incendios. Arauco, Nacimiento, Negrete, Santa Juana, Tomé, Penco también, Florida, Hualque, Chiguayante una parte. Entonces, por un lado, efectivamente tenemos que regular la industria forestal en el uso del territorio y en la carga que se planta en el respectivo territorio. Y junto con eso, revisar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso creo que es uno de los componentes, me imagino que el segundo capítulo, porque son las municipalidades las que tienen que tener atribuciones para poder entonces establecer sus planos reguladores y su uso de suelo. Y ahí tenemos una debilidad, porque yo conversaba con la alcaldesa de Tomé. ¿Qué es lo que es Tomé? Resulta que van a decir urbano, sí, pero tiene una gran cantidad de suelo que está ahí plantado con pinos y eucaliptus, y no está regulado por el plan regulador comunal, porque se entiende como zona rural. Entonces, situaciones como estas ya no resisten más, no pueden quedar, y eso hay que regularlo, y tiene que estar esa facultad, por lo tanto, para que ese uso del suelo no afecte a el resto de la comunidad. Porque en Santa Juana fue el mundo rural el que sufrió, el que está pagando el costo de esta catástrofe. Por alguna razón, el centro o lo que es la parte urbana de Santa Juana no se está pagando, pero nadie se preocupó de ver cuáles fueron los efectos en la calidad de vida, en la salud, en todo eso. Hay una zona rural, urbana, a 2 cuadras de la plaza, en donde a nosotros como equipo nos tocó ayudar a una familia a amagar un incendio. O sea, el incendio llegó a la zona urbana igual. Pero no, o sea, es evidente que no afectó y que ojalá nunca pasara, pero estuvo ahí. Lo mismo pasó aquí el Leonera, que estuvo a punto de llegar cuando partió en Periquillo, porque esos eran los incendios que había. Entonces, todas esas cosas son las que hay que corregir. Fortalecer el nuevo servicio del SINAPRED. Tenemos que fortalecerlo, porque es un señor que puede gustarnos o no, con una secretaria, con un teléfono, un escritorio, sí, y qué más. Entonces, así no nos sirve. Dejar claro cuál es me coloco a escuchar, ¿cierto?, permanentemente, ¿dónde está el plan de emergencia en la región del Biobío? No está. No. ¿Cierto? Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que corregir. Y otras cuestiones que también son tremendamente importantes. En los municipios está radicada la facultad que usted da permiso de construcción, y cuando no está el permiso de construcción, usted puede ordenar la demolición. Y hay varias cosas que también hay que corregir ahí. El uso de las atribuciones en muchos casos no se da, y claro, después entonces se te queman las casas porque tú dejaste que se instalaran ahí.
o en algún lugar en otra comuna, cuando en los cerros se comienzan a tomar, y que hay con las poblaciones en el medio del bosque. Unos porque se vienen hacia el mundo urbano y otros porque comienzan las tomas de terreno y nos falta el actuar en consecuencia para poder impedir ese tipo de cosas. Si no hacemos eso, como lo que ocurre en Talcahuano, en Santa Clara, hay una toma de terreno en un lugar en donde entró el tsunami, va a volver a entrar cuantas veces quiera, y resulta que tú lo permites y no haces nada y los dejas ahí, y más encima los amparas para que puedan construir viviendas definitivas. Eso no corresponde. Eso no corresponde. También a eso me refiero cuando tú no usas las atribuciones que la ley te permite y después cuando viene la emergencia, entonces el desastre es mayor y los efectos en las personas, en su patrimonio, en su vida, la pérdida de vida, son gigantescos. En suma, creo que una vez más nos pilló esto, pero por lo tanto, si lo vamos a hacer ahora, hagámoslo, restringamos, corrijamos, regulemos, pero hagámoslo. Y con alguien que se quede encargado, sí, de hacer cumplir la ley. Porque la ley si no va a ser letra muerta. Bueno, la verdad que yo creo que se han hecho varios proyectos. Nosotros también con el diputado Leal de la Araucanía presentamos un proyecto más o menos en esa línea y yo creo que hay varias iniciativas al respecto, pero a ver, a mí me preocupa porque quienes nos están viendo, seguramente los que perdieron sus casas y los que están en carpa hoy día, porque esto no es exagerar, o sea, y ustedes que han estado mucho en terreno también como yo lo he hecho, hoy día tenemos personas viviendo en carpa, hoy día son más de 6.000 familias que están damnificadas. Hoy día tenemos un avance, como bien lo dijiste tú, Félix, que es de verdad muy preocupante. Hoy día tenemos visitas, yo no sé cuántas veces ha venido el gobierno acá a la región a entregar una media agua, no sé cuántas veces vino el presidente, 3 veces, pero finalmente acá lo que se necesita es acción. Acá, en la última visita del presidente, que a mí me preocupó mucho, dijo que iba a entregar 45 casas diarias. No sé si tú escuchaste, Félix. Entonces, por favor, hoy día tenemos... Claro, pero bueno, lo importante es que se entreguen y con acceso a luz y a agua, o sea, lo mínimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que tenemos que pensar que hay familias que están hoy día, mira el día cuando uno se levanta en la mañana está nublado y están en carpas y esto es una realidad. Entonces, los mismos alcaldes, cuando se entregaron las viviendas, estaban con un material que no era el adecuado, estaban con deficiencia. Entonces, a mí me preocupa. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque a las familias que hoy día están, esas 6.000 familias que están hoy día pasando frío, que no tienen, digamos, hoy día cómo vivir, ¿qué respuesta le vamos a dar? Aparte de todos estos mensajes que son grandes y elocuentes, que vamos a entregar 45, que se van a fabricar 45 casas, ¿cuándo llegan las casas? ¿Quién responde a esa familia? Si esa gente va a llegar en invierno y van a estar en carpa. O sea, estamos en abril, pronto vamos a estar en abril, en cualquier minuto va a llover, ¿y qué vamos a hacer con todas esas familias? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo es posible que, mira, y con esto termino, cómo es posible que tengamos más del 50% de esas familias que no tienen títulos de dominio y no tengamos un Ceremi de bienes nacionales? O sea, Gastón, no tenemos un Ceremi de bienes nacionales y tenemos que regularizar un montón de familias que hoy día no tienen títulos de dominio y que en realidad... ¿Y si son tomas de terreno? Bueno, pero es que ese es otro tema, pero yo estoy hablando de la... No le puede, No, sí sé que no. Pero ¿qué pasa, Gastón? Escúchame. ¿Qué pasa si aquí vive el terreno? Porque estas son zonas rurales. ¿Qué pasa si aquí vive una familia y su hijo se casó y está viviendo atrás en una casa? Y el otro hijo se casó y tiene 3 casas y se quemó todo esto. O sea, ellos también tienen derecho a que le entreguen una vivienda, se le quemó su casa, ¿me entiendes? Pero tienen que tener título de dominio. Claro, por eso te digo, pero independiente, que la solución la tenemos que dar con un Ceremi de bienes nacionales. No es posible que con la situación y la gravedad que hoy día tenemos, no tengamos Ceremi de bienes nacionales. De verdad, yo lo encuentro preocupante. Y lo digo esto con el objetivo de construir. Yo me he puesto a disposición. Llamé hoy día a la alcaldesa de Santa Juana, estuve en contacto con el alcalde de Florida, con la alcaldesa de Tomé, y ¿sabes qué? Me da angustia, no me gustaría estar en los zapatos de ninguna de ellas, porque si bien es cierto, uno puede ser alcaldes que no son de tu línea, pero son alcaldes que de verdad yo creo que deben estarlo pasando muy mal, es su gobierno y hoy día no les está dando respuesta a las familias que perdieron todo y que hoy día están viviendo en carpa. Entonces, de verdad creo que acá hay un ánimo de construir. Yo creo que acá ninguno de los parlamentarios de esta región
no quiere que avancen y que le entreguen las casas a las personas, las viviendas de emergencia, que sean dignas, que sean con acceso a luz, a agua, pero que lo hagan pronto. No hay tiempo, no pueden seguir dando mensajes y visitando la zona. Si ya no queremos más visitas, queremos soluciones para la gente que lo está pasando mal. No, si nadie discute lo contrario, si, evidentemente se tiene que resolver, pero hay situaciones que hoy día impiden al aparato público de inversión. Lo que mismo que explicabas tú, ¿cómo resuelve ese problema? Cuando le piden el título de dominio después para poder, entonces, el ministerio tiene que ir a instalar la casa. Ese es un problema. Segundo, ¿cuántas de estas viviendas que hoy día se quemaron son primera vivienda? Vamos a la segunda vivienda, ¿también le vamos a dar una casa? ¿No? Es que, qué cortito. Hay gente que arrendó su casa, si yo te entiendo eso, pero yo conozco casos de personas en Florida que ellos tenían un departamento y se hicieron una vivienda, una segunda vivienda, y arriendan para poder tener recursos esta primera vivienda, ¿me entiendes? Y están viviendo en el campo y vivían allí, y sus hijos viajaban a estudiar. Cada caso, pero yo quiero que tú me respondas, Gastón, con toda seguridad. Si tú hubieses estado en el gobierno anterior y no hubiésemos tenido un CEREMI de bienes nacionales, ¿qué es lo que habrías dicho? ¿Es correcto, sinceramente? Correcto. Ya, eso que no, sí, pero por supuesto, que es o sea, ya es impresentable impresentable. que el CEREMI lo sacaron y no lo reinstalen. No, entonces, impresentable. Eso estaba de antes de la catástrofe. Sí. Ahora, lo concreto es que yo sé que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha hecho el catastro. Y hasta los municipios también. Tanto. Los municipios hicieron todo catastro. Sí. Aquí el problema... Sí, el problema es lo que te respondía, sí, no me respondiste. Sí, ¿Qué pasa con el que vive en Talcahuano y tiene un terrenito por ahí en Florida? Y tiene... La segunda vivienda no se va a cubrir. Eso ya se dijo ya, pero está bien. Ahora, dentro de las descoordinaciones ha habido cosas igual aberrantes como la desinformación. Espero no desinformar yo ahora al poner el tema, pero se había dicho que quienes ya empezaron a construir no iban a tener ayuda. Oye, pero obviamente la gente va a empezar a construir, si se le quemó la casa, pero tiene el radier, así que la tranquilidad que ya se aclaró y que aunque las personas ya hayan empezado por cuenta propia a tratar de armar algo, no van a quedar fuera. Entonces, ese tipo de descoordinaciones creo que, primero, debe haber un reglamento de la ley, tiene que haber un plan de emergencia, tiene que haber responsabilidades también claras de quién tiene que hacerse cargo de la evacuación, por ejemplo. Murió gente por no evacuar. Tiene que estar claro también qué pasa con los animales quemados. Yo andaba peregrinando y poco menos que me decían que estaba como, no sé, que me tenía que sentir incómodo por estar hablando de los animales, ¿cierto? Cuando en realidad eso es una necesidad y no había ningún servicio público que tuviera la atribución, tuviera los recursos o donde poder tocar la puerta, y quedaron en manos de nadie, salvo los de granja que están en manos del INDAP, ¿verdad? Los del SAC, los otros, pero las mascotas quemadas tuvieron que venir ONGs a coordinarse con los municipios, a hacer colecta. Entonces, creo que falta un plan en un país que vive en emergencia. No tenemos un plan de emergencia para cada tipo de emergencia que defina las responsabilidades, quién hace qué, que puedan estar claros cómo se hacen las compras, porque al final es eso, ¿no? Necesitamos un plan. ¿Tú querías poner otro tema más? Sí. El tema que tiene que ver con la reforma tributaria, porque evidentemente creo que es un fracaso del gobierno, no podemos verlo de otra forma. Ahí se tendrá que tomar una decisión. ¿Qué se hace? Se desagregan los proyectos. Los hay difícil porque ponerse de acuerdo en la Cámara de Diputados cuando hay 18, 19 partidos es muy difícil. Es uno de los principales problemas. Bueno, y por eso es que a lo mejor está la otra alternativa, que tiene un quórum más alto de 2/3, pero hacer un acuerdo fiscal, un pacto fiscal para poder mejorar la recaudación que el Estado chileno necesita para poder resolver problemas de fondo. Tales como, lo voy a regionalizar esto, hay un compromiso de construir 18.000 viviendas para superar la crisis en este tiempo. Eso se hace con plata, no es obra y gracia al Espíritu Santo. Segundo tema, aquí en la región, para que ustedes sepan, son 180.000 personas que tienen la PGU. Y si usted la quiere aumentar a 250.000 pesos, no lo va a poder hacer, porque ese va a ser un gasto permanente y tiene que tener ingresos permanentes. Como no va a tener mayor recaudación, entonces no se va a poder hacer. Y así suma y sigue. Hay que aumentar ¿cuánto fue la discusión que tuvimos para el presupuesto de la Nación 2023? Aumentar el per cápita, es decir, para que haya más plata para la salud primaria. Sí. Tampoco se va a poder hacer. Y así un suma y sigue. Pero al mismo tiempo, el haber rechazado, mantiene todo lo que es los niveles de evasión y elusión. La elusión, por si acaso, es
la forma articulada de muchos expertos en esto para poder legalmente pagar menos impuestos. Pero que presenten un proyecto mañana, no. ¿Por qué no separan los proyectos? Porque lo que pasa es que se trataba de recaudar. Pero igual que pueden separar los proyectos. Pero sí se puede. Esta es parte de la reforma tributaria. Sí se puede presentar un proyecto mañana en donde se puede hacer. Y luego está el otro problema que tiene que ver, es que se acaba de condenar a las empresas de menor tamaño a tener que pagar el 25% de impuestos ahora, porque está vigente la reforma tributaria que se hizo en el gobierno del presidente Piñera y que yo la rechacé. ¿Ya? Sí, porque era bajar los impuestos, no era subir los impuestos, era recaudar menos. Entonces, en esta oportunidad era aumentar los ingresos del Estado, porque otra cosa que se nos olvida, el 40% de la recaudación que tiene el Estado chileno es por el IVA, y 5 millones de chilenos consumen la canasta básica y el esfuerzo que hacen ellos es mayor que los que más ganamos. Entonces, esa es una situación que acaba de ocurrir y se ha consagrado con esta votación en contra. Y por eso que no es con el afán de molestarte, de pasarte No, si a mí no, yo lo hice con mucha conciencia. El voto de la UDI permite eso. Sí. El voto de los que no fueron y los que viajaron permite eso. Y esas cosas también hay que decirlas. Yo voy a decir súper breve. Y que no hicieron la pega, no la hicieron. Sí. Y yo esperaba que en el cambio de ministerio esa cuenta se pasara. No se hizo. Yo, muy breve, una reforma tributaria siempre, Félix y Gastón, siempre es compleja. Un proyecto de reforma tributaria es complejo en todos los gobiernos. Esto no es solamente en este gobierno. No sé qué les hacía pensar que ellos, porque eran ellos, iban a poder lograr una aprobación de una reforma tributaria donde tenían que consensuar, tenían que conversar, tenían que escuchar, tenían que moderarla, y no lo hicieron. La pega no la hicieron, y eso estoy completamente de acuerdo con Félix, que yo la verdad que creo que es súper patudo del gobierno que culpe al resto. Y segundo, acá no se trata de los buenos ni los malos, Gastón. No, sí, acá todo el mundo queremos lo mejor para las personas, pero tú tampoco. ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Por qué hoy día, cuando se rechazó, la gente no salió? La gente entiende que el proyecto era malo. Hay gente que no está de acuerdo. ¿De dónde está el proyecto? ¿Pero por qué era malo? Porque yo me reuní con personas, con pymes. Yo me reuní con ellos. O sea, ¿tú piensas que esta votación es antojadiza o porque alguien te alinea para votar? ¿Pero no te diste cuenta que estáis condenando a esas mismas pymes a pagar el 25%? Acá yo creo que no puede usted... O sea, pero usted... No. Sí, no, Gastón, porque tú estás... Gastón, el respeto ante todo. Yo te escuché a ti. Yo escuché al diputado Ramírez decir mala. Y nunca dijo por qué era mala. No, pero ¿qué me importa el diputado Ramírez? Estoy hablando yo. Una reforma tributaria siempre es un proyecto complejo. Este gobierno no fue capaz, a mí por lo menos, y yo te digo francamente, yo no soy de la Comisión de Hacienda, pero fíjate que participé de ella. Gastón, tú no te puedes cerrar. Esta culpa no es de la derecha. Ellos no alinearon ni siquiera sus votos. ¿Me entiendes tú? Entonces, acá, no porque se tenga que, yo estoy de acuerdo que hay que tener recursos, la gente tampoco es tonta. El día en la mañana estaban anunciando, el gobierno anunció para el Día de la Mujer, sala cuna universal para todos los chilenos, para los hombres, para las mujeres. Oye, eso era como colocar, o sea, hay que aprobar la reforma. No, eso no se hace si subestima la inteligencia de uno. Si la gente igual sabe, si uno no es ignorante. Uno igual se informa. Vamos a ir cerrando este debate, se nos está acabando el tiempo. Le queremos agradecer a Marlene Pérez, diputada independiente de la UDI por el Distrito 20, por la participación en el tablón. También estuvo con nosotros Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista por la región del Biobío, hace así como, a mí no. Y también Félix González, diputado del Partido Ecologista por el Distrito 20. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues. Sí, estuvo muy entretenido. Bueno, así tenemos el nuevo formato aprobado, ¿cierto?, de este tablón. Y por supuesto, a ustedes agradecerles su fiel sintonía. Tenemos, como siempre, retransmisión durante la noche de este viernes, también el fin de semana y el lunes, luego de Noticias Mediodía. Que tenga un gran fin de semana. Les damos un enorme abrazo a Bulto el Tablón. Canal 9 Biobío Televisión presentó El Tablón.